Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su asistencia a este acto, a este diálogo abierto con la vicepresidenta de la República de Panamá, Isabel de Sant Malo de Alvarado. Vamos a empezar con unas palabras de bienvenida del rector de la Universidad Camilo José Cela, Samuel Martín Barbera. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias, doña Isabel, su excelencia, la vicepresidenta del Gobierno de Panamá y persona verdaderamente interesantísima desde el punto de vista del liderazgo femenino y liderazgo público en Iberoamérica. Persona que vamos a tener el lujo de poder disfrutar escuchando con un coloquio preparado por nuestro equipo de comunicación y simplemente decir que este coloquio forma parte de lo que nosotros hemos denominado el ciclo de entendimiento y de estrechamiento de lazos con entes públicos y que muy especialmente con el continente iberoamericano, que comenzó hace ya algún tiempo con algunas aproximaciones a lo que fue vía Naciones Unidas con la venida del entonces secretario Ban Ki-moon para lo que era el conocimiento y reconocimiento del Estado de Europa en algo tan delicado y tan interesante y al mismo tiempo tan necesario de resolver, que es la crisis de los refugiados. Luego tuvimos, si recuerdan, una muy interesante conferencia sobre aquello que también nos sacude como sociedad, que es el fake news, y vino el vicepresidente del Parlamento Europeo para compartir con nosotros todas esas medidas, ya no solo preventivas, sino necesariamente de contrapeso a todo lo que está ocurriendo en términos de cercenamiento de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y de la tergiversación de la opinión pública. Y la última gran intervención y la última ocasión que hemos tenido para acercar el mundo de lo público al mundo nuestro, al mundo de la universidad, vía la educación, ha sido el caso del Brexit, con la venida del embajador del Reino Unido, que ha tenido la gentileza de acompañarnos y de compartir con algunos de vosotros, con algunos de ustedes, un coloquio muy ameno. Pero hoy la circunstancia nos hace el tener este honor de tener a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores de Panamá, junto al embajador de Panamá, don Milton Cohen Enríquez, persona que verdaderamente muchos de ustedes conocerán porque contribuye desde hace muchos meses a establecer un mayor conocimiento por parte de la universidad de la realidad panameña desde el punto de vista ya no solamente político, sino también cultural, social, artístico, con lo cual mil gracias, embajador, mil gracias, vicepresidenta, y pasemos la palabra a quien lo merece. Muchísimas gracias por estar aquí. Su pase, por favor. Muchas gracias, querido Samuel, rector de la Universidad Camilo José Cela. Excelentísima señora embajadora de la República de Colombia, Carolina Barco. Excelentísimo señor embajador de la República de Panamá, Milton Cohen Enríquez. Excelentísima su excelencia, vicepresidenta de Sant Malo de Alvarado. Hubo un tiempo no muy lejano en el que Latinoamérica tenía a 4 presidentas rigiendo los destinos de 4 destacados países de la región. Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil, Laura Chinchilla en Costa Rica y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, a la cual también podríamos añadir una pionera a este quinteto como Mireya Moscoso, precisamente en la República de Panamá. Hoy ya no quedan mandatarias y sus puestos han vuelto a ser ocupados por hombres. Por eso es tan importante escuchar a personalidades como la que hoy tenemos el honor y el privilegio de recibir en este campus de Almagro de la Universidad Camilo José Cela. La vicepresidenta de Panamá y ministra de Exteriores, Isabel de Sant Malo de Alvarado, que por cierto es la primera persona, la primera mujer que reúne en una misma persona ambos cargos. Por tanto, estamos hablando de mujeres que no solamente son líderes, sino que además son pioneras en el liderazgo social y político. Bien, estamos hablando, por tanto, de una mujer que además se ha erigido en un referente de las luchas que están marcando la agenda latinoamericana, pero no solo la agenda latinoamericana, sino también la agenda global, como son la educación, la cultura, la salud, el buen gobierno y, por supuesto, la igualdad de género.
Todos estos son temas centrales de la Agenda de Desarrollo Sostenible, el plan global para conseguir un mundo mejor en 2030, tal y como lo ha definido el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Un programa del cual también nuestra invitada de hoy es firme defensora e impulsora. No en vano, Isabel Sanz de Melo de Alvarado ha trabajado durante 15 años en el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, la agencia que trabaja para erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión, que trabaja para apoyar la difusión del conocimiento y de la ciencia. Isabel Sanz Malo de Alvarado es vicepresidenta de Panamá desde 2014, pero dejará de serlo pronto, este mismo próximo 5 de mayo. Parece ser que en primavera los procesos electorales florecen. Culminará así un ciclo de intensa dedicación al servicio público, a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de su país. En los próximos minutos vamos a tener la oportunidad de hablar con ella y de compartir perspectivas sobre los retos de su país, Panamá, pero también sobre los desafíos comunes que enfrenta con toda la región. El refuerzo de las instituciones y la cultura del buen gobierno y, por ende, de la democracia. La situación tan comprometida y difícil por la cual están pasando países hermanos y muy queridos como Honduras, Salvador y, por supuesto, Venezuela. Y también, como no, vamos a hablar de educación como clave de bóveda para construir un futuro sostenible, justo y humanista, que pertenezca a todos y a todas sin ningún tipo de exclusión. Le damos, por tanto, ahora la palabra a una mujer protagonista que lleva más de 20 años trabajando en las políticas clave de América Latina. Señora vicepresidenta, señora Isabel Sanz Malo de Alvarado, muchas gracias por elegir una institución educativa para hablar de futuro. Muchas gracias por elegir a la Universidad Camilo José Cela para compartir con nosotros en estos minutos cuáles son las claves de un futuro mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un gran placer poder compartir esta noche para ver si tengo la posibilidad de darles a conocer un poquito más mi país, de profundizar sobre la realidad de la región. Señor Samuel Martín, rector, señores vicerrectores, señor embajador Milton Enríquez, embajador de Panamá en España, señora embajadora de Colombia, señores autoridades de la universidad y sobre todo estudiantes que nos acompañan el día de hoy mostrando ese interés que España siempre muestra por Iberoamérica y todo lo nuestro. Yo agradezco sobre todo la invitación que me hacen el día de hoy para poder compartir con ustedes y mostrar así su interés por mi país, por la región. Si bien Panamá y el Reino de España tenemos 115 años de relaciones diplomáticas, nuestra histórica relación data mucho más atrás de ello. En 1501, el explorador español Rodrigo de Bastidas descubre oficialmente el Istmo de Panamá. En 1502 llega el propio Cristóbal Colón. En 1510 se funda Santa María la Antigua del Darién, que viene a ser la capital de la gobernación de Castilla de Oro hasta 1520. Y luego Pedrarias Dávila la sustituyera por la recién fundada ciudad de Panamá. Y aquellos que quieran conocer un poquito más mejor sobre aquellas historias de Pedrarias Dávila, acá mi embajador acaba de publicar un libro que todavía no he leído, pero que por lo que escucho tengo mucho interés y que estoy segura nos adentrará en esa época de la historia de Iberoamérica. Durante esa época, Panamá se convierte en un punto estratégico de expansión para los españoles hacia el norte, al resto de América Central y hacia el sur, abriendo camino hacia el Imperio Inca. Tras el descubrimiento y luego de la explotación de las minas de plata del virreinato peruano, Panamá empieza a surgir como punto de tránsito comercial y transporte de las riquezas del virreinato hacia los caminos reales que fueron imprescindibles para el traslado de las mercancías. Este mismo rol de conexión es el que Panamá sigue jugando hoy y el que los panameños sentimos tan propio, tan nuestro. En aquella época, la ruta transísmica fue potenciada por la corona frente a otras posibilidades como fueron en su momento Honduras y Nicaragua. A pesar de habernos independizado de la corona española en 1821, es evidente y palpable los lazos fuertes que siguen estando presentes y que nos unen. Me atrevería a decir que son muy pocos los panameños que no poseen descendencia española. De hecho, el presidente Juan Carlos Varela de manera permanente hace referencia a sus ancestros, de hecho muy cercanos, su propio abuelo, quien llegara a Panamá directamente de España. Por otro lado, el legado español
prevalece hasta nuestros días en medio de la cultura panameña. Lo vemos claramente en la arquitectura, en nuestros pueblos, donde sobresalen las plazas con la iglesia en el medio, con una arquitectura plagada de esa historia y de esa presencia. Asimismo, nuestro traje típico, la pollera, solo con verlo se ve de manera directa y palpable esa influencia española. De la misma manera, España es un socio estratégico para Panamá, con más de 400 empresas españolas que tienen su sede en Panamá para desde Panamá cubrir la región. Casi 3.500 millones de dólares es el volumen de la inversión española en Panamá. Tal como la corona española identificara en su momento, esa posición geográfica de Panamá sigue siendo para nosotros uno de los activos más importantes. El Aeropuerto Internacional de Tocumen se conecta con vuelos directos a más de 90 destinos, está experimentando una ampliación de 92 millones de dólares que esperamos lo debe llevar en unos 5 años a un tránsito que tenemos hoy de 16 millones de pasajeros anuales a un tránsito de 20 millones de pasajeros anuales, consolidando así esa posición de Panamá como hub aéreo que se ha venido consolidando en los últimos años, uniéndose a lo que hemos sido a partir de nuestro canal como un hub marítimo. Con el canal ampliado, por supuesto, se consolida ese hub marítimo y lo que sentimos es que no es más que la expresión de lo que fuera el inicio, el origen, desde el descubrimiento de Panamá, donde ciertamente la ruta se estableció allí. Nuestra nación tiene una economía diversificada, basada en servicios de alta calidad. Esa diversificación nos lleva a que hoy no hay un sector económico que represente más del 20% de la economía. En la última década, Panamá ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en la región y casi que podríamos decir que en el mundo. Entre el 2001 y el 2013, el crecimiento promedio anual de Panamá ha sido de 7.2%, por supuesto con algunos años de esos donde hemos estado incluso por encima del crecimiento de mayor a 2 dígitos. Eso, 7.2%, viene siendo más del doble del promedio regional. El pronóstico indica, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional y otras fuentes globales, que esa tendencia continuará en los próximos años. En los últimos 10 años, 135 compañías multinacionales de talla mundial, como Procter & Gamble, Dell, Adidas y muchas más, han establecido su sede regional en Panamá para desde Panamá, sacando provecho a ese hub aéreo, marítimo, en telecomunicaciones que nos hemos convertido, poder cubrir América Latina. Las bases para atraer la presencia de empresas multinacionales se sitúa en distintos regímenes especiales que hemos logrado consolidar, dando mayor fuerza a las posibilidades que el país presenta. Nos sentimos orgullosos de un centro bancario de talla mundial, líder en la región y en el mundo, que cumple con los más altos estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. Hablábamos de la Agenda 2030, Panamá como España y tantos otros países hemos suscrito la Agenda 2030, nos sentimos positivos con que tengamos a nivel global una agenda tan específica, tan estructurada, con metas, con objetivos, que nos dice no solo hacia dónde debemos aspirar a llegar, sino un poco los mecanismos para llegar a hacerlo. Ciertamente hay retos importantísimos y estamos seguros que con el trabajo consolidado de Estado, empresas, sociedad civil, vamos a poder alcanzar esa agenda. Cada uno de esos 17 objetivos busca garantizar mejores días para la humanidad y creo que hay algo que ciertamente nos une cuando uno visita cualquier continente, cualquier país y uno escucha ciudadanos o uno escucha demandas ciudadanas o uno escucha objetivos de gobierno, al final todos queremos lo mismo. Todos queremos mejores días para nuestras poblaciones, todos queremos seguridad, bienestar, superar la pobreza y está comprobado también que trabajando de una manera coordinada podremos ser más efectivos en alcanzar esos objetivos. La equidad de género ciertamente para mí, mucho más que un objetivo más de esa Agenda 2030, es por excelencia, a mi juicio, el objetivo más transversal de todos los objetivos. Estoy convencida de que no alcanzaremos la Agenda 2030 si no garantizamos equidad de género. Es como tratar de poner en marcha un plan contando con la mitad de la población.
sencillamente algún día podemos llegar, pero nos va a tomar mucho más tiempo. Cuando sí incorporamos el 100% de la población en todos los ámbitos a trabajar hacia los mismos objetivos, vamos a lograr esos objetivos de manera más rápida. Entonces, a mí el tema de equidad de género, mucho más allá de plantearlo desde una perspectiva de justicia, que ciertamente también lo es, o de una perspectiva de derechos, que ciertamente también lo es, para mí es un tema de desarrollo. No vamos a alcanzar desarrollo en la velocidad que lo necesitamos para poder sacar poblaciones enteras de la pobreza si no aseguramos que el 100% de la población trabajemos hacia ese objetivo. Tratando de centrarme un poco en lo que son las relaciones exteriores, que sé que es del interés de los aquí presentes, hemos tratado en la Cancillería de Panamá de tener claro que la gestión de la política exterior va más allá, bastante más allá de lo que es la política exterior propiamente, a lo cual me voy a referir en un momento y que ciertamente es el corazón de lo que hacemos. Pero ese compromiso con la agenda global de desarrollo lo entendemos también como parte de la agenda de política exterior, que ha llevado a la Cancillería de Panamá a trabajar temas como, por ejemplo, diplomacia científica, entendiendo que la plataforma global es necesaria para potenciar la colaboración en el ámbito científico, en el ámbito tecnológico, y no son temas que se puedan ni se deban llevar, digamos, de manera aislada, sino nutriéndose la diplomacia de los avances científicos y tecnológicos, nutriendo la ciencia y la tecnología de las posibilidades que ofrece un mundo conectado global. En esa misma dirección estamos trabajando la diplomacia cultural, entendiendo que nada le da más fuerza a la relación entre dos países que su relación pueblo a pueblo. Y en eso los estudiantes son fundamentales. La movilidad estudiantil, el poder conocer otros países y el poder conocer otros países a partir de su cultura, a partir de su música, de su gastronomía, de sus tradiciones. Y sentimos que allí también la política exterior tiene que abrazar ese tema de la diplomacia cultural como parte central de su agenda. Y la política exterior al servicio como facilitador de esa agenda de desarrollo que es la Agenda 2030, digamos, como marco global. Si miramos América Latina, ciertamente hay retos específicos que saltan a la vista, que son del conocimiento de todos ustedes y que suelen ocupar bastante parte del debate hoy en día, como por ejemplo la realidad de Venezuela, la realidad de Nicaragua. De Nicaragua quizás se escucha menos, quizás porque la situación de Venezuela es tan grave que un poco nos hace a todos, y me incluyo, estar más ocupados con ello, pero no hace eso menos grave lo que está sucediendo en Nicaragua, donde incluso el porcentaje de víctimas en menos tiempo, a partir de una evidente confrontación interna, ha sido comparativamente hablando incluso mayor que en el ámbito de Venezuela. En el caso de Venezuela, realmente nos preocupa tremendamente, aparte de la situación política interna, la falta de democracia, la falta de derechos, el debilitamiento de la calidad de sus habitantes. La crisis humanitaria, que yo creo que incluso ya la palabra crisis humanitaria no lo describe. Tenemos años en que el caso de Venezuela hablando de crisis humanitaria. Yo recuerdo haber tenido varias conversaciones con la en aquel entonces canciller de Venezuela, que hoy está con otras funciones, de la crisis humanitaria y bueno, una autoridad tras otra alegando que no hay crisis humanitaria. Ese ha sido el mensaje del gobierno venezolano desde hace muchos años ya. Hoy esa crisis humanitaria no solo permanece, sino que se agrava a unas dimensiones donde yo insisto, casi que tenemos que buscar otro nombre para describirla. O sea, cuando las personas ya no tienen acceso a alimentos, salud, energía, hospitales colapsados, servicios de toda clase, de los más básicos. Y lo más triste y lo más preocupante es que al final la gente hace su vida y la gente se va acomodando porque es lo que el ser humano hace. Y ciertamente eso siento también puede hacer, ojalá que no, que se debiliten los esfuerzos por recuperar la democracia y los esfuerzos por recuperar la institucionalidad, porque al final los seres humanos lo primero es la sobrevivencia. Entonces, si tú tienes que escoger entre luchar por
el sistema político en tu país o por darle de comer a tus hijos, es como que una elección bastante complicada y es un tema que a mí particularmente me preocupa frente a todo el avance que ha habido en los últimos meses, el auge a partir del liderazgo del presidente Guaidó, que mi país, como tantos otros, casi 60 países ya hemos reconocido como el presidente legítimo encargado de Venezuela. Esa situación y ese avance ciertamente se ve, no sé si debilitado, pero compite todos los días en Venezuela por la lucha por la sobrevivencia. Unos 3.7 millones de personas subalimentadas son las cifras oficiales que dan organismos de Naciones Unidas. Al menos 22% de niños menores de 5 años sufriendo desnutrición crónica, 22%. Eso es uno de cada casi 5 niños. Enfermedades prevenibles como la tuberculosis, la difteria, el sarampión, la malaria han resurgido, están aumentando, la hepatitis A. Y la pregunta es, ¿las enfermedades se contienen dentro de las fronteras de Venezuela? Porque eso es lo que América Latina hoy está enfrentando. Las enfermedades transitan junto con los migrantes, junto con la población. Entonces, todos los esfuerzos de salud pública, con los avances de tantos años de una región que es una región con índices de salud pública muy buenos, se ven absolutamente en riesgo a partir de lo que está sucediendo en Venezuela. La crisis se desdobla en múltiples carencias y dificultades para la población en general, la crisis financiera, la escasez de productos básicos, el aumento del desempleo, la migración masiva. La situación de Colombia realmente es gravísima y yo quiero reconocer el esfuerzo que hace el gobierno de Colombia y la población de Colombia. Tienen más de 1 millón de venezolanos en su suelo en condiciones de mucha necesidad y le están haciendo frente. Le están haciendo frente y a veces a nivel global cuando hablamos de crisis, todos conocemos las crisis de refugiados de Siria, pero este tema no es tan conocido y realmente está golpeando de una manera dura a toda la región. La crisis energética, con lapsos de hasta 12 días seguidos sin energía, continuos apagones, afectando el acceso incluso a agua potable. Esta crisis ha propiciado, como señalaba, la migración de aproximadamente 3 millones de venezolanos. En Panamá tenemos 100.000 venezolanos. Puede parecer poco cuando digo 1 millón en Colombia, lo que pasa es que la población de Panamá son 4 millones de habitantes, entonces proporcionalmente también es un número considerable. Como mencioné, no es una crisis de Venezuela, nos afecta, nos compete a todos. Es por esto que, teniendo como fin alcanzar una solución, estamos trabajando estrechamente. Hablábamos aquí en el preámbulo del Grupo de Lima. Ciertamente la crisis ha permitido que un número significativo de países nos aglutinemos en el marco del Grupo de Lima, trabajemos de la mano de manera solidaria, con participación del presidente Guaidó y su equipo de trabajo, tratando de buscar una salida, logrando que cada vez más países se sumen al reconocimiento de Guaidó. Sí creemos en el Grupo de Lima que la presión internacional es importante, es necesaria, es un elemento fundamental en la recuperación de la democracia y creo que los ya casi 60 países que nos hemos sumado a ese reconocimiento ciertamente ponen una presión al régimen para ver si logramos una salida a la crisis que tiene que pasar, por supuesto, por una convocatoria de elecciones libres, democráticas, con observancia internacional, que permitan que se dé un cambio de gobierno. Reconocemos también el esfuerzo que hace la Unión Europea con el grupo de contacto. Yo no siento muy alejada el esfuerzo de la Unión Europea del esfuerzo del Grupo de Lima. Si pudiera puntualizar una diferencia, bueno, la Unión Europea sigue creyendo quizás un poco más que nosotros en una salida negociada, en un esfuerzo de diálogo. Y yo lo comprendo y
Y ciertamente Panamá, siendo un país que promueve el diálogo, que promueve el entendimiento, que cree firmemente que las salidas pacíficas son el camino, estamos dentro del grupo de países que hemos visto demasiadas veces ya al presidente Maduro engañarnos a todos y comprar tiempo con el tema de diálogo. Entonces yo creo que allí es donde está un poquito la diferencia, pero creo que tenemos que seguir trabajando en que podamos unir esfuerzos. El esfuerzo de la Unión Europea, el esfuerzo del Grupo de Lima, que al final todos queremos lo mismo, queremos la recuperación de la democracia en Venezuela y la salida a la crisis. Nos preocupa, frente a Venezuela, cómo se va viendo la alineación política, geopolítica, global, casi que tomando bandos, que no creo que ayuda a la salida de la crisis, no creo que es en beneficio de Venezuela, es parte de la realidad, nos preocupa. Sentimos que aquí hay que básicamente concentrarse en Venezuela y no permitir que diferencias entre otros países utilicen esto como un escenario más de confrontación, porque puede incluso ser un obstáculo a la salida a la crisis. Apoyamos, en definitiva, una transición democrática, pacífica en Venezuela y estamos trabajando activamente para ello. La situación en Nicaragua no escapa de ser una situación sumamente preocupante. El debilitamiento del sistema democrático en Nicaragua es evidente. Las violaciones a los derechos humanos, la persecución a la prensa, los presos políticos son cifras alarmantes y ciertamente reconozco que a nivel de la región no le estamos prestando suficiente atención y cuando surge el tema tengo que reconocer que quienes nos sentamos en la mesa casi que el peso de decir, bueno, vamos a terminar con Venezuela primero antes de entrar a Nicaragua es una realidad y no creo que es una realidad o una elección necesariamente correcta, pero les comparto un poco el sentir de quienes estamos en posiciones de poder incidir o abordar este tipo de problemas. El 18 de abril de 2018, hace poco más de un año, estallaron las protestas en Nicaragua en respuesta a un recorte en la política nacional de pensiones. Yo creo que eso fue solamente el estallido, porque ciertamente es algo que venía allí cocinándose. Esas protestas rápidamente cambiaron de una manifestación puntual a un tema de una protesta generalizada. El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de junio de 2018 indicaban 325 muertos en ese momento, como resultado de la represión del gobierno. Adicionalmente, se estima que más de 300 profesionales de la salud han sido despedidos y cerca de 158 estudiantes de la Universidad Nacional han sido expulsados. Es decir, miremos las acciones que toma un gobierno como represalia a posiciones políticas. Dar de baja médicos, expulsar estudiantes de una universidad en una región en la cual el tema de la libertad de pensamiento siempre ha sido parte de la academia. Ese es el tipo de medidas que se están tomando en Nicaragua. La Oficina de Refugiados de Naciones Unidas reportó un éxodo de 60.000 nicaragüenses en el último año como respuesta a la crisis. Muchos de ellos periodistas, estudiantes, personas de áreas rurales. Se han dado varios casos de censura contra la prensa, ustedes los conocen, y lo que yo quiero hacer es un llamado a que no dejemos de prestar la atención a Nicaragua, que ciertamente es un tema. Mencionabas Honduras. Cuando miramos Centroamérica y recordamos los esfuerzos de paz, los diálogos de Contadora, la salida a esa crisis tan violenta que tuvo Centroamérica en su momento con las guerrillas, situaciones que sentíamos ya superadas, y vemos el hoy, con un triángulo norte, con unos retos enormes, impregnados de violencia, de carencias, de narcotráfico, de redes, y países que pudiéramos incluso decir que son casi estados fallidos, cuando vemos las situaciones que están enfrentando. Una región de la que somos parte, con la cual mantenemos relaciones muy fluidas y que nos preocupa porque ciertamente son temas de desarrollo que no le estamos viendo una salida inmediata. Y cuando escuchamos
amenazas o menciones a cortar ayudas, sentimos que eso no va a contribuir con una salida a la crisis que enfrentan esos países. No quiero dejar, y sé que vamos a continuar con una conversación, pero no quiero concluir sin referirme a la crisis de migrantes, poco conocido, pero la realidad es que por América Latina atraviesan todos los años, desde hace muchos años, miles de migrantes extracontinentales, muchos de ellos provenientes de África. Llegan a América a través de Brasil, a través de Ecuador, que tienen políticas migratorias abiertas, y literalmente caminan hacia los Estados Unidos. En este tránsito vemos mujeres, vemos niños, mucha gente muere, en nuestras selvas fallecen muchos. Cada país maneja el tema de la mejor manera posible, pero estamos hablando de miles de personas que están buscando oportunidades para sus familias, salir de guerras, de crisis, y sentimos que son situaciones globales que nos obligan a volver al principio de que los temas globales solo los podemos enfrentar con respuestas globales. Y eso hace un llamado a la comunidad internacional a mirarlos de manera integral y a procurar una respuesta compartida, que no es lo que usualmente se da, porque la realidad es que normalmente cada país lidia con su propio peso y hay países que tienen pesos más grandes que otros. Pero ese tema de los migrantes atravesando, bueno, ha sido más notorio recientemente el tema de las caravanas de América Central hacia Estados Unidos, muy notorio porque son muchos juntos. Pero cuando miramos esas cantidades frente a las cifras de los que han venido transitando extracontinentales en los últimos años, son cantidades menores. Lo que pasa es que son más notorias porque van todos juntos. Yo quiero culminar resaltando lo que Panamá considera es el corazón de su política exterior, que yo debo decir que no siento que sea algo exclusivo de este gobierno, es un poco la historia de Panamá vinculado a lo que sentimos ha sido nuestro rol histórico, que es una política basada en la promoción del diálogo, el entendimiento, la búsqueda de la paz, el respeto al derecho internacional, a los derechos humanos, un país que busca acercar posiciones, que cree, y quizás ese ha sido nuestro norte porque, como me gusta decir, Panamá es un país globalizado antes de que la globalización estuviera de moda. Nosotros nacimos mirando hacia el mundo, la conexión de dos mares ha estado allí, las ferias de Portobelo, el tránsito por el camino de cruces, después el ferrocarril, después el canal. Panamá ha sido un país de conexiones desde siempre y creo que eso nos da elementos para poder conectarnos bastante ágilmente con distintas formas de pensamiento, con distintas culturas, y eso creo yo que de alguna manera ha impregnado siempre lo que es la política exterior de Panamá, que sigue siendo hoy parte de lo que nosotros sentimos es lo que debe ser y que nos hace ser un país responsable en la agenda global. De nuevo, muchas gracias por darme la oportunidad, por recibirme y seguimos conversando. Gracias. Ha hecho usted un dibujo acerca de muchos de los retos que afronta la región, pero probablemente todos estos retos están poniendo una presión muy grande a la arquitectura institucional de la región. Es decir, ¿es posible afrontar todos estos retos sin una OEA más fuerte, sin un Grupo de Lima? Es decir, la famosa sopa de letras. Tenemos la OEA, tenemos el Grupo de Lima, tenemos Mercosur, tenemos el Grupo de los Países ALBA, etcétera, etcétera. Nos ha hecho un dibujo muy claro de retos regionales e incluso efectivamente internacionales. Pero ¿tiene la región los instrumentos institucionales precisos para poder hacer frente a todos estos retos? Yo creo que los instrumentos están allí, ciertamente con retos muy importantes.
Yo soy una fiel creyente del multilateralismo, siempre lo he sido. Creo que a nivel global, mientras más buscamos entendernos, y a nivel de lo interno de los países también, mientras más buscamos entendernos, mejor nos va a ir. Y difícilmente puedes entenderte con otros si no te sientas alrededor de la misma mesa. Ese es el primer paso. Y los espacios multilaterales eso es lo que te permiten. Ayer en la CEGIP expresaba que ese espacio de la CEGIP quizás es hoy uno de los espacios multilaterales, regionales, como más amigables, porque ciertamente hay muchos otros impregnados de lo que tú señalas. Recordaba yo el Congreso Anfictiónico celebrado en Panamá en los 1800 con el sueño aquel del libertador Simón Bolívar de unir la región. La región viene soñando. Por momentos tenemos más avances, por los momentos tenemos retrocesos. Es cierto que hay una OEA debilitada donde además no está Cuba, donde hay otro tipo de problemas, pero está allí. Ciertamente hay los mecanismos que has señalado, hablemos de Centroamérica, un sistema de integración centroamericana que avanza de manera muy lenta, por decirlo lo menos, ¿no? No por esto creo yo que debemos enfocarnos en lo que nos falta. Creo que debemos siempre apostar a que sí somos una región en paz. A pesar de la crisis interna en Venezuela, a pesar de lo que está viviendo Nicaragua, miremos Colombia. Lo que Colombia está haciendo para superar 50 años de conflicto no es poca cosa. Realmente creo que la región tiene mucho potencial, puede estar mejor. Estamos trabajando juntos en buscar que estemos mejor y creo que hacia allá debemos mirar y seguir empujando todo. Ciertamente debilidades a nivel de los instrumentos hay y creo que el primer paso para solucionar un problema o una dificultad es reconocer que lo tenemos y creo que los latinoamericanos tenemos bastante conciencia de las limitaciones que tenemos en algunos de nuestros espacios multilaterales. Pero efectivamente, poniendo la nota positiva, si uno compara la situación de Latinoamérica, de las democracias latinoamericanas, de cómo ha crecido la clase media, etcétera, etcétera, el punto de partida hoy es muy distinto del punto que teníamos en los años, por ejemplo, en los años 80 o en los años 90, cuando prácticamente había una noticia de algún tipo de asolada militar incluso, ¿no?, en los medios de comunicación. Venezuela. Hablaba usted de una situación de emergencia humanitaria, de hambre, de falta de medicinas, de cortes de luz y de cómo eso es muy difícil compaginarlo con una lucha por una democracia. Aquí tenemos también una escuela política que, digamos que impone sanciones o que habla de imponer sanciones al régimen para presionar al régimen. Esas sanciones lo que pueden hacer es agravar esa crisis humanitaria. ¿Cuál es la salida? Realmente uno de los principales problemas de Venezuela es que no se ve una salida, ni institucional, ni por supuesto económica, ni por supuesto democrática. Panamá está apoyando el esfuerzo internacional en el ámbito de las sanciones, de poner mecanismos que le corten de alguna manera gasolina al régimen. Nosotros creemos que eso es parte de lo que tenemos que hacer. Antes de que las sanciones estuvieran allí, ya la población estaba sufriendo. No podemos decir que el sufrimiento de la población venezolana surge por las sanciones que se imponen a nivel internacional. Y lo que sí hemos visto ya, porque es lo que nos ha demostrado la agravante situación de emergencia que tú describes, es que mientras no haya un cambio político no vamos a encontrar una salida al tema humanitario tampoco. Buscando lo positivo, yo creo que tener hoy una oposición aglutinada detrás de un líder no es poca cosa. No teníamos esa situación el año pasado. Hoy hay un liderazgo claro, coherente. Hay un grupo trabajando en lo que le llaman el día después.
que es la reacción económica, la reactivación económica de Venezuela. Venezuela es un país con muchas posibilidades, con muchísimos recursos, y no tengo duda de que la recuperación sería algo en lo que se volcaría la región entera. Creo que hay que seguir trabajando en la presión internacional, hay que seguir trabajando en mecanismos que den una salida al régimen, y hemos visto experiencias de otros países que a mí me parecería que debíamos explorar. Miremos el caso de Polonia, cuando hubo un gobierno compartido que permitió la convocatoria de elecciones. Hay modelos que están allí, pero para que esos modelos se den, tiene que haber, de alguna manera, si queremos una salida pacífica, acuerdo con el régimen actual. Y yo no creo que ese acuerdo o esa posibilidad de salida va a llegar mientras no haya suficiente presión para que tenga que llegar. Pasando al tema de educación, que es obviamente estamos en una institución universitaria y es un tema que no solamente nos ocupa, sino que además nos apasiona. ¿Estamos haciendo lo suficiente para conseguir, además en su discurso, hablaba precisamente de los lazos de los lazos culturales, de los lazos históricos, de los lazos sentimentales y emocionales entre España y Latinoamérica? La educación también puede ser un puente y un punto de encuentro entre Latinoamérica y España. ¿Qué se está haciendo a nivel institucional, por ejemplo, en la SEGIP, a nivel también de arquitectura institucional, para estrechar los lazos entre Latinoamérica y España a través de los puentes educativos? Se está haciendo muchísima movilidad estudiantil, yo la veo cada vez más en doble vía. En el caso de Panamá, el propio gobierno panameño da muchísimas becas para estudiar en España. Como canciller me toca ver la cantidad de convenios interinstitucionales que existen entre universidades panameñas y universidades acá en España. Creo que tenemos que hacer más de eso. Creo que hoy se está haciendo muchísimas veces más de lo que se hacía hace algunos años, pero creo que ese camino nos ofrece muchas posibilidades y que tendríamos que llevarlo a los ámbitos de la investigación, donde por lo menos en mi país tendríamos todavía bastante camino por recorrer en el ámbito de la investigación, y creo que poder allí estrechar lazos con países y universidades que tienen más experiencia es oportuno. El tema de las publicaciones. Creo que el ámbito educativo es un arma muy poderosa, no solo de superación para todos los países, como la herramienta más transformadora del desarrollo a partir de las oportunidades que la misma genera, pero creo que es una herramienta poderosísima, como señalaba, de vínculo pueblo a pueblo que podríamos aprovechar muchísimo más. Está claro que el futuro de la educación y más de la educación universitaria es la internacionalización. Totalmente. Absolutamente. Está claro. También usted hacía mención en sus palabras a la desigualdad de género. Hay muchos tipos de desigualdades. Está, por supuesto, la desigualdad económica, la desigualdad social, la desigualdad de género. Y también la educación es una pieza clave en ese combate contra la desigualdad de género. ¿Qué se está haciendo en Latinoamérica a través de la educación para salvar esta brecha? Bueno, América Latina, creo yo que a diferencia de otras regiones del mundo donde todavía ves mucha disparidad en oportunidad educativa entre niños y niñas, creo que eso es un tema superado en América Latina en términos generales, a nivel básico, medio e incluso universitario. En el caso de Panamá, y sé de varios países latinoamericanos que esa es la realidad, se gradúan más mujeres que hombres en la universidad. El tema de equidad lo vemos más en otros espacios. El tema de equidad no lo vemos tanto en el ámbito educativo, salvo por el reto que todavía está presente de seguir promoviendo lo que son las carreras STEM para las mujeres, que allí tenemos camino por recorrer. El tema de la equidad lo vemos más a nivel
de posiciones de liderazgo en el ámbito público, en el ámbito privado, donde vemos con preocupación que a pesar de que las mujeres están educadas, tienen la formación, la experiencia, no están llegando a las posiciones de liderazgo. En Panamá hicimos un análisis del tema de las juntas directivas de empresa porque estábamos valorando impulsar una ley que garantizara una participación mínima de 30% de mujeres en juntas directivas, y yo me confieso una no creyente en cuotas transformadas, porque hoy soy una total creyente en cuotas, convencida de que si no trabajamos con cuotas no vamos a llegar lo suficientemente rápido. En ese sentido, la investigación en Panamá arrojó que en las juntas directivas panameñas la participación femenina no llega al 10%. Sin embargo, en Panamá solo tienes que caminar por cualquier empresa, de cualquier tipo, banca, seguro, multinacional, la que tú quieras, para ver la presencia femenina fuerte. Pero cuando se trata de las posiciones ejecutivas o de las posiciones en directiva, igual que en el ámbito público, me atrevería a decir que casi más mujeres trabajan en el sector público que hombres. Pero el gabinete no llegamos a 25%. Y en el Parlamento no llegamos a 20%. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando, e insisto, no por las mujeres, por construir mejores sociedades. Porque es que tomamos mejores decisiones cuando las decisiones cuentan con los insumos representativos de la sociedad. Y las mujeres somos la mitad. Y sí tenemos visiones complementarias. Y el poner esas visiones complementarias a trabajar juntas lo que hace es producir mejores decisiones de mercado para las empresas, mejores decisiones de política pública para los gobiernos. Entonces, no siento que el tema de equidad, en el caso de América Latina, por supuesto, tenemos regiones en el mundo, Medio Oriente, África, donde familias que si tú tienes que escoger por un tema de posibilidades entre educar a tu hijo o educar a tu hija, vas a educar a tu hijo. Ahí hay problemas gravísimos de equidad donde las niñas, por ser niñas, no tienen las mismas oportunidades. No creo que ese es el caso de América Latina. Ese es el caso de otras regiones del mundo. Pero sí tenemos que seguir trabajando porque dice el Fondo Monetario, dice el UEF, que al nivel de avance en materia de equidad que se ha desacelerado, hoy tendríamos que esperar unos 200 años a tener equidad. Entonces yo creo que es como que un poquito demasiado. Se nos hace largo. Sí. Se nos hace largo. No lo vamos a ver y nos gustaría verlo. Sí. Al menos nuestros hijos. De hecho, en las elecciones, bueno, están ustedes ahora mismo inmersos en un proceso electoral que culminará el día 5 de mayo y tan solo un 16% de los candidatos, del total de los candidatos son mujeres, son candidatas. Luego parece que efectivamente ahí sigue habiendo un techo de cristal en cuanto a el acceso de las mujeres a los puestos de liderazgo político, cosa que, por cierto, no es exclusivo de Latinoamérica. Esto también pasa en Europa y también está pasando en los puestos de administración de las empresas en Europa. Realmente, en 40 años ha habido 10 presidentas en Latinoamérica. Ahora mismo no hay, como decía antes, presidentas en Latinoamérica. Es verdad que, como usted decía, hay igualdad en el acceso a la educación, pero sí que es verdad que, por ejemplo, tampoco hay del todo igualdad en el acceso a la educación en determinadas bolsas de la población, como por ejemplo los africano-descendientes o como las poblaciones indígenas. ¿Cómo podemos atacar esas bolsas de desigualdad? A ver, Usted tiene una experiencia de muchos años en el PNUD y ha trabajado mucho en estos temas. A mí me parece que el reto de la participación femenina en la política es incluso más complicada que el reto en el ámbito empresarial. Porque yo creo que en el ámbito empresarial o en el ámbito de la gestión pública, digamos, a nivel de ser funcionario público, es un tema más de oportunidades, de poner el foco a que las mujeres están allí y hay que buscarlas, hay que encontrarlas. Pero en el ámbito de la política, yo creo que mientras no trabajemos para que la política sea diferente, o sea, la política
en todas partes del mundo y América Latina no escapa de ello. Es un escenario agresivo, es un escenario de juego sucio, es un escenario donde todo se vale, donde si yo quiero, si mi objetivo es ganar una elección, todo se vale. Inventar algo sobre ti se vale, mirar tu vida privada se vale, meterme con tu familia se vale. Y las mujeres, por naturaleza, somos más cautelosas, somos más, quizás evadimos un poco más los riesgos, cuidamos más de nuestra familia. Y yo siempre digo, y se lo digo mucho a mi hija, tengo 3 hijos, 2 hombres y una niña, y mi hija con frecuencia reclama que por qué su hermano puede A o B y ella no. Y yo me canso de decirle que es que no somos iguales y es que no debemos aspirar a ser iguales, debemos aspirar a tener los mismos derechos, a tener las mismas oportunidades. Pero los hombres y las mujeres no somos iguales y no queremos ser iguales. Entonces, ese tema de que no somos iguales hace que, siento yo, las mujeres, mientras la política tenga esos elementos de agresividad, de juego sucio, las mujeres van a tener más cuidado en involucrarse que los hombres, por nuestra propia naturaleza. Y yo creo que tenemos que de verdad prestarle atención a eso. Y ahí sí, de nuevo, no por las mujeres, es porque los mismos hombres, una persona que es un profesional exitoso, que además tiene mejores ingresos como profesional exitoso que con el servicio público, porque ya sabemos que el servicio público es mal pago en todos lados. ¿Por qué vas a dejar la comodidad de ese espacio profesional para exponerte a todas estas cosas? O sea, es que el amor a la patria realmente tiene que ser demasiado grande. Entonces yo creo que en el tema de equidad de género ese es un factor que está incidiendo en que las mujeres se involucren más. En el tema educativo has hablado de las comarcas, has hablado del mundo rural. Panamá es un país con, dijiste poblaciones indígenas y por eso hablo de comarcas, es un país con una población indígena de 10% de nuestra población es indígena, pero como señalaba mi embajadora ayer, 20 y tanto por ciento del territorio es comarca. Entonces, las poblaciones indígenas en Panamá tienen prácticamente el doble a su proporción en la población en cuanto a acceso al territorio. ¿Y qué pasa en las comarcas? Tienen cierta autonomía, la tierra es colectiva, la inversión es más difícil por esa razón. Y lo otro que pasa frente al tema educativo y la gestión pública o los servicios públicos es que el estilo es de vivir muy disperso. Entonces la población, tienes un grupo aquí, tienes un grupo acá y tienes un grupo acá, y cómo les llevas salud, y cómo les llevas educación, y cómo les llevas escuelas, eso lo hace un poco más complicado. Creo que allí el tema de la cobertura sigue siendo un factor, de la calidad sigue siendo un factor. En toda América Latina es uno de los retos de la Agenda 2030 con mayores complejidades, incluso para la región, porque además el mundo está cambiando muy rápido y la tecnología está cambiando muy rápido entonces eso permite oportunidades porque quizás el salto puede ser más rápido porque hoy hay herramientas que no habían antes, pero la otra cara de esa misma moneda es que si no das el salto quizás el atraso pueda ser mayor. Entonces sí es una de esas áreas de los retos de la agenda global que la región tiene que seguir trabajando. Hablaba del nivel de agresividad en las campañas políticas y efectivamente parece que es algo que va a más y además retroalimentado por las fake news y retroalimentado por una serie de factores. No le voy a preguntar más por eso porque nos quedamos sin tiempo, no voy a caer en esa tentación, pero sí voy a caer en una pequeña tentación y que es preguntarle por su futuro, porque en los sistemas latinoamericanos no se da la ocasión de reelección. Existe esta frase anglosajona del leading after living. Después de haber estado tantos años involucrada en política, etcétera, etcétera, ¿cómo va a gestionar sus próximos pasos? Bueno, no son tantos años dedicada a política. Son muchos años dedicada a los temas nacionales de desarrollo, toda mi vida profesional. Al servicio público. Al servicio público. De esos, 5 en vida pública, más 5 meses de campaña,
Ese es el tiempo de vida política que tengo. Puedo confirmar hoy lo que ya yo intuía antes de aceptar el reto de correr, culpa del embajador Enríquez, paréntesis, que yo me siento bastante más cómoda con el trabajo en lo público desde el espacio profesional y técnico que desde el espacio político. No me da pena decirlo, es una realidad. Creo que servir al país en un cargo público es un altísimo honor. O sea, realmente es un honor. Y yo me siento agradecida con la vida y con el pueblo panameño de haberme dado esa oportunidad. Y creo que el servicio público es algo que está en mí, pero no creo que siendo autoridad es la única manera de hacerlo. ¿Qué voy a hacer exactamente? No sé. Me voy a tomar algo de descanso y algo de tiempo para pensarlo bien, pero soy una persona algo inquieta por naturaleza, así que yo me imagino que no serán unas vacaciones eternas. Y vamos a ver desde dónde siento que puedo contribuir más a los retos globales y nacionales. Perfecto, pues hasta aquí mis preguntas, pero sí que espero que podamos tener tiempo para un par de preguntas desde el público y poder abrir la conversación al público. Ahí mismo. Preguntarle, vicepresidenta, se ha referido muy en detalle a la crisis en Venezuela, pero quizá la de Nicaragua es la que más afecta directamente a Panamá por ser la misma región. La crisis en Nicaragua está también en un impasse, igual que la de Venezuela. Ha pasado un año, el diálogo está suspendido, la represión continúa. ¿Cómo cree que tiene que actuar la región respecto a Nicaragua para desencadenar un desenlace? Es Agencia de Noticias Europa Press. ¿Respondo o vamos a tomar otra pregunta? ¿Hay otra pregunta más? ¿Por agruparlas? Hola, buenas tardes. Yo soy panameño y estoy cursando mi último año en transporte y logística, igual que otros compañeros panameños que están aquí. Y pues yo me inclino más por el tema de la educación. Sí es cierto que ha dicho que el puente que se ha abierto para internacionalizar Panamá y España, pues yo soy un vivo ejemplo de ello. Pero yo me pregunto, al momento de terminar mis estudios, el hoy, el ahora, mi preocupación antes de terminar, o sea, ya culminando mis estudios, ¿está realmente preparado el sistema público, las instituciones en Panamá para nuestra llegada a nuestro país? Establecer, pues, por decirlo de alguna manera, un cargo para nosotros para poder efectuar lo que hemos aprendido aquí, porque muchas veces se ve que es muy difícil después de terminar estos estudios, de salir fuera, de cumplir retos, como dejar a tu familia por 4 o 5 años, llegar allí y la verdad tener que comenzar de cero. Quiero saber si estos 5 años que han pasado de legislación del señor presidente Juan Carlos Varela, se ha hecho algo con respecto a esto, con respecto a los estudiantes que estamos fuera, consiguiendo tratar de conseguir un mejor futuro para nosotros y obviamente para nuestro país. Gracias. Bueno, con relación al tema y un saludo a los panameños, con relación al tema de Nicaragua, ciertamente sentimos un impasse, el diálogo está estancado, aunque Panamá está geográficamente en Centroamérica, no siento que podamos decir que estamos más afectados por lo que sucede en Nicaragua que por lo que sucede en Venezuela. O sea, estamos prácticamente en el medio de ambos y creo que son dos situaciones que ciertamente afectan a toda la región de manera distinta, pero a toda la región. Creo que tenemos que mirar cómo hacer más. Parte del reto en estos casos, y siento que es una realidad en ambos casos, Venezuela y Nicaragua, es que cuando un régimen tiene problemas internos de esta naturaleza, lo primero es decirle a cualquiera de fuera que no los necesitas. O sea, realmente la apertura a colaboración es bastante limitada. Entonces, creo que el rol de la comunidad internacional está en mantenernos vigilantes, en denunciar, en poner las alertas, en
ofrecer una mano amiga a quienes salen del país, como estamos haciendo los países de la región. En el caso de Venezuela, de Nicaragua, hay una realidad adicional que yo veo un poco complicada, y es que quienes están ejerciendo el liderazgo de la oposición al régimen, por llamarlo de una manera, o del llamado que están haciendo activamente a que se adelanten las elecciones, son organizaciones de la sociedad civil. ¿Y por qué esto es un problema? Para mí, es muy bueno que la sociedad civil esté involucrada, es necesario. Eso hace la lucha más fuerte, más legítima. Pero la debilidad es que la sociedad civil no gana elecciones, porque quienes participan en la elección y se organizan para participar en una elección son los partidos políticos. Y en Nicaragua, por muchos años, realmente no hubo una oposición política. Hoy, cuando miras los liderazgos de esos movimientos, no son liderazgos que estén realmente alineados con la línea política. Entonces yo me pregunto, si mañana Ortega dijera, accedo, vamos a elecciones en 6 meses, ¿está el país preparado para producir candidatos que puedan de manera efectiva participar en un proceso electoral y ganar las elecciones? Lo sé. Es que ganar elecciones no es así de fácil. Es que hacer campaña no es así de fácil. Quienes lo hemos hecho lo sabemos. La estructura partidista sí ofrece una plataforma, con todas las debilidades que tienen los partidos políticos, que son muchísimas. Pero en el marco de la democracia, los partidos políticos juegan un rol y lo seguirán jugando, y tienen muchas debilidades que tenemos que apuntar, y no pertenezco a ningún partido político, pero creo firmemente en la importancia de los partidos políticos para la democracia. Y creo que tenemos que buscar cómo nuestros países trabajan en superar eso. Pero creo que en el caso de Nicaragua ese es parte del reto un poco a lo interno. Yo creo que un estudiante graduado en logística no debe enfrentar muchos problemas en Panamá para encontrar trabajo. La economía panameña más bien muestra que no tenemos suficiente oferta laboral para las posiciones técnicas que la economía exige. Lo que nuestra economía muestra, y hay múltiples estudios que lo confirman, es que nos está costando hacer el vínculo entre la oferta y la demanda. Por eso, el gobierno del presidente Varela ha apostado por la educación técnica. La semana pasada inauguramos un instituto técnico especializado, hecho con mucho esfuerzo bajo el modelo de Singapur de formación técnica, que se va a dedicar a formación en temas técnicos, específicamente buscando llenar esa demanda de la economía panameña. Y la demanda está en el sector logístico, marítimo, portuario, la demanda está en el sector servicios también. En Panamá, tú vas a un restaurante, vas a un hotel y normalmente la atención está en manos de extranjeros. Está en manos de extranjeros, porque el tema de la formación en servicios es algo que por A o B nos está costando un poco, porque la oferta no está, o porque el panameño no le gusta, o porque no lo hemos hecho suficientemente bien de hacer el vínculo entre la oferta y la demanda. Pero yo te diría, no esperes a que nadie te ofrezca un trabajo, porque eso no sucede así. Tú tienes que llegar y buscarlo. Pero yo sí te garantizo que si llegas y lo buscas, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar bueno, lo vas a encontrar de calidad, pero para eso, ten tu buena hoja de vida, ve a todas las entrevistas que puedes en todos los países del mundo, incluso bueno, Panamá prácticamente podemos decir que es un país con pleno empleo, aunque algunos no lo perciban así, pero es lo que las cifras económicas indican. Y en todos los países del mundo, con esa situación o con otra, quienes salimos a buscar trabajo sabemos que tú mandas 100 hojas de vida y te contestan si acaso 5, y de esas 5 quizás tienes 2 entrevistas, y de las 2 entrevistas quizás te ofrecen un trabajo, pero es que quizás tienes que mandar 200 hojas de vida. O sea, eso es así en todas partes del mundo. Entonces, alguien que te diga, oye, qué bien, qué belleza que vienes con ese título, ven que te voy a contratar, eso no va a pasar. Pero que tú te actives con la hoja de vida que tienes a buscar trabajo, yo estoy segura que lo vas a encontrar. Estoy segura que lo vas a encontrar, pero tienes que hacer, es un trabajo.
un trabajo, buscar trabajo es un trabajo, que requiere esfuerzo, tiempo, dedicación, y que a mayor esfuerzo, mayor retorno. Mientras más puertas tocas, más posibilidad de oferta vas a conseguir y quién sabe tengas hasta la opción de escoger. ¿Por qué no? Pero eso va a estar en directa proporción con tu esfuerzo. Creo que no tenemos tiempo para más. Señora vicepresidenta, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por habernos hablado de prácticamente de todo, de los retos de la región, de los retos de Panamá, de los retos de la educación, de los retos del futuro. Estoy convencido de que quizás nos volvamos a ver. Ya no será como vicepresidenta, pero no sé por qué, pero teniendo en cuenta su perfil, absolutamente convencido de que no va a parar en su vocación de servicio público y de que en algún momento nos volveremos a encontrar para compartir más retos y más Muchas futuro. gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias.